Hola, 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 hola. Mi nombre es Sia Tovar y estás escuchando el primer episodio de Storywood. Pues primero que nada quiero darte las gracias a ti que estás escuchando este podcast. Mi nombre es Sia Tovar y Storywood es mi bebé. Es un proyecto en el que he estado pensando por más de un año y que comenzó siendo algo en mi cabeza completamente diferente a esto que vas a escuchar en este momento. Voy a dar un resumen bastante cortito de cómo nació Storywood, si a alguien le interesa que esté escuchando en este momento. Storywood nació porque un día dentro de mis tantos rabbit holes en Wikipedia llegué a la conclusión de que quizás a más de una persona, además de a mí, le gustaría escuchar lo que conseguí o la información que encontré en Wikipedia. Y parecerá tonto, pero Wikipedia es como ese site al que recurro porque tiene un montón de información de la que no tenemos ni la menor idea que existe y que nos podemos enterar de muchísimas cosas que sí, además estoy de acuerdo en que no será la fuente más confiable, pero si ustedes bajan hasta el final de una página existe un montón de fuentes bibliográficas en donde podemos corroborar si esa información está correcta o no. Entonces, luego de esa vez dije, bueno, quizás a alguien le gustaría escuchar de qué se trata esta página de Wikipedia. Y nada, se me ocurrió este podcast, pero sobre todo vamos a hablar de cine, que es lo que más me gusta, que es lo que me encanta leer, que es lo que me encanta. Básicamente paso la mitad de mi vida leyendo y aprendiendo de esto. Yo soy como una filmmaker, actriz, o me gustaría decirme que soy actriz, productora, que es lo que más he hecho, y muchas otras cosas más, pero siempre he estado como que en el sueño y en el mundo del cine. Así que si quieren aprender algo, si quieren saber algo, algunas curiosidades sobre mis encuentros en Wikipedia, pues este es el podcast para ustedes. Y se llama Storywood porque Hollywood, que es la ciudad donde vivo ahorita, bueno, no en Hollywood, vivo en Los Ángeles, no en el lugar que se llama Hollywood como tal, pero cerca. Y Story porque son historias de Hollywood, son relatos que quizás no sabías, que quizás la gente no son tan populares, pero que a mí me llama un montón la atención. Y creo que en este podcast no solamente vamos a saber sobre quizás la historia de cómo comenzó Hollywood, que es lo que vamos a hablar este primer capítulo, sino que también vamos a hablar sobre biografías de actores, biografías de directores, gente súper interesante que ha pasado por esta industria que tiene casi 100 años y bueno, vamos a aprender muchísimas cosas juntos. Así que si les gusta esto, pues escúchenlo completo y vamos a darle. Hollywood es uno de los centros de producción cinematográficas más importantes del mundo, con más de 600 películas producidas al año en años normales, no como el 2020. Sin embargo, como cualquier industria, Hollywood y el cine en general partió del ensayo y del error. Desde los primeros momentos del nacimiento del cine, a finales del siglo XIX, sus creadores vieron un gran potencial económico en este nuevo arte que por supuesto que para ese entonces era bastante desconocido. En la actualidad, mucha gente piensa que el cine ha estado siempre establecido en Los Ángeles, California. Y si bien es cierto que la industria se popularizó gracias a Hollywood, los inicios de este se radican un poco, y por un poco me refiero bastante más hacia el este de California, específicamente en New Jersey. Y como todas las historias, hay personajes que participan y que se encargan de cambiar el rumbo de esta. Para contarles la verdadera historia de Hollywood, necesitamos hablar del comienzo, de esa época primitiva del cine donde realmente nadie sabía lo que se estaba haciendo. Y tenemos que comenzar por el personaje que primeramente vio al cine como un negocio,
como ese algo que dijo, wow, aquí voy a hacer muchísima plata. Y esta persona fue Thomas Alva Edison, un personaje importantísimo que quizás desde lo no tan bueno hizo que por su ambición surgiera todo un movimiento migratorio que resultó en la fundación y establecimiento de una de las ciudades más importantes del mundo. Thomas Alva Edison fue un inventor y empresario considerado el inventor más importante y prolífico de los Estados Unidos. Desarrolló muchísimos aparatos que hasta en la actualidad han tenido una gran influencia en todo el mundo, como el fonógrafo, la cámara de cine o las bombillas incandescentes. Y podríamos pasar todo este episodio del podcast hablando de quién fue Edison, de qué hizo y de todos sus aportes a la sociedad. Sin embargo, hoy solo nos vamos a enfocar con su relación en el cine. Edison entró al juego del motion picture con el fonógrafo entre 1870 y 1880. Luego de este gran éxito, el equipo de Edison, liderado por William Kennedy Laurie Dickson, un joven inventor escocés que laboraba para el laboratorio de Thomas Alva Edison, trabajó en una máquina que proyectara videos. Luego de años de investigación, Dickson fue capaz de crear una cámara y un visor que utilizaban tiras largas de película para capturar el movimiento en marcos individuales. De allí nació el kinetoscopio y el kinetógrafo. Estas máquinas proyectaban videos cortos caseros que podían incluir peleas de boxeo, actos circenses e incluso eventos masivos como el funeral del presidente William McKinley en 1901. Pronto este aparato se hizo popular en las fiestas de carnavales y en atracciones. Surgieron en Nueva York a finales de la década salas de kinetoscopio que funcionaban con una moneda de 5 centavos y mostraban películas de alrededor de 20 segundos. Pero si conocen algo sobre Edison, sabrán que era conocido por atribuirse completamente las invenciones sin dar crédito a sus empleados, y por supuesto que esta no fue la excepción. Años después, Alva Edison figuraba como el inventor principal de la patente del kinetoscopio y cosechó prácticamente todos los beneficios de este, dejando a Dickson a buscar fortuna en otros negocios. Como el hombre de negocios que era, Thomas Alva Edison no solo vio con la creación de este aparato el nacimiento del cine, sino el nacimiento de una industria multimillonaria, y por supuesto que él quería estar allí. Es por eso que para finales de los años de 1890 ordenó la construcción del Black Maria en New Jersey, uno de los primeros estudios cinematográficos en la historia. Esta era una sala con techo que al abrirse permitía el paso de luz solar y cuyo espacio podría girar para orientarse en función de los rayos solares, y de esta manera tener iluminación para filmar películas durante casi todo el día. Luego de la construcción del Black Maria, la industria cinematográfica finalmente explotó. Empezó a atraer capital y una fuerza laboral bastante importante para el momento. Uno de los primeros estudios en establecerse en Fort Lee, Nueva Jersey, fue la compañía Kalem, y con ellos otros cineastas que siguieron rápidamente a asentarse en la zona, construyendo o alquilando estudios. Para la década de 1910 y 1920 ya había más de 15 compañías cinematográficas haciendo películas en Fort Lee, y poco a poco surgieron más estudios cinematográficos en la costa este de Estados Unidos, específicamente en Nueva York. Había estudios en Queens, en Chelsea, en Manhattan, y por supuesto que Edison no se quedó atrás y construyó estudios en el Bronx. Picture City, en Florida, también fue un sitio planeado para un centro de producción de películas en la década de 1920, pero debido al huracán Okeechobee de 1928 la idea se derrumbó y Picture City volvió a su nombre original de Hobby Sound. Otros centros importantes de producción cinematográfica también incluyeron a Chicago, Texas, California y Cuba. La industria del cine estaba en pleno crecimiento y el negocio y la oportunidad de oro se radicaba en producir películas. El estudio de cine de Edison realizó cerca de 1.200 películas. La mayoría de las producciones eran cortometrajes que mostraban desde acróbatas hasta desfiles. Entre las producciones más conocidas a cargo de él estuvieron El beso de 1896, El gran asalto en tren de 1903 y la primera película de Frankenstein en 1910. Edison era capaz de hacer cualquier cosa por continuar construyendo su monopolio. Incluso en 1923, cuando los propietarios del Luna Park en Coney Island anunciaron que realizarían una ejecución pública de su famoso elefante Topsy, inmediatamente Edison Manufacturing envió un equipo de producción para filmarlo. El elefante sería asesinado por estrangulamiento, envenenamiento y electrocución.
y este mismo fue estrenado un año después bajo el título Electrocuting an Elephant. Y bueno, bastante triste. A medida que el negocio cinematográfico se expandía, los competidores copiaban y exhibían rutinariamente las películas de los demás. Para proteger mejor los derechos de autor de sus películas, Edison depositó sus copias en tiras largas de papel fotográfico en la Oficina de los Derechos de Autor de los Estados Unidos. Muchas de estas impresiones en papel sobrevivieron más tiempo y en mejores condiciones que las películas reales de esa época. Su preocupación por la copia de su propiedad era razonable. Sin embargo, nadie pudo prever las medidas que llegaría a tomar Edison para mantener el imperio cinematográfico que hasta ese momento manejaba. Sin embargo, la mayor preocupación de Edison era la invasión de películas extranjeras en Estados Unidos. Para ese momento, las películas europeas eran las que dominaban la taquilla. Era el año de 1908 y para sorpresa de los productores independientes, Edison estaba por ponerles el negocio bastante complicado. La Edison Film Manufacturing Company se asoció con las empresas más importantes de la industria para el momento, como Vitagraph, Star Film y Biograph Company, para formar la MPPC, Motion Picture Patents Company, que consiguió el monopolio del negocio del cine completamente. Y esto lo hizo mediante dos cosas. 1. La venta de rollos de película. Y 2. Por la recaudación de una tasa de $2 a la semana a los propietarios de las salas de cine que tuvieran su proyector patentado. Y estos eran alrededor de 9,000 teatros en todo Estados Unidos. Además, Edison pactó también con la Eastman Kodak Company, que suministraba películas vírgenes, que para ese entonces era la distribuidora de películas más grande e importante del país. De esta manera, Edison pasó a tener legalmente el control del negocio. Tenía las patentes de las cámaras, las patentes de las películas vírgenes y las patentes de los proyectos. La MPPC, o el Trust, como también él fue conocido, de cierta manera, de una manera bastante primitiva, estandarizó la industria, puesto que estableció dos cosas. Primero, los días de premieres de películas, que hasta hoy en día siguen siendo los viernes. Y 2, la venta de rollos de películas sin importar el contenido de esta. Incluso también estableció el modelo de censura para demoler el criticismo o la moralidad de los films. Para ello se asoció con una empresa de Brooklyn llamada la National Board of Review, que se encarga de aprobar cada película. Esta empresa sigue existiendo hoy en día y se encarga más que todo de rating, como que dar un rate a la película, es decir, si es clase A, si es clase B, si es para mayores de 12 años, si es para mayores de 18, si es para mayores de 21 o si es todo público. De esta manera, la Motion Picture Patents Company se convirtió en el primer gran trust de la industria cinematográfica. Luego de todas estas medidas, los productores, distribuidores y exhibidores estaban atrapados. Hasta ese momento no habían trabajado directamente con los estudios y si no pagaban la licencia antes del año de 1909, pasarían a trabajar ilegalmente. Los independientes comenzaron un movimiento que se rebeló contra el Trust. Evadían los pagos de estos, no se preocupaban por pedir permisos para filmar películas, lo hacían con un presupuesto muy bajo y con las cintas de películas importadas desde el mercado negro. Y así los independientes crearon su propia red de distribución. Pero más importante, crearon su propio mercado, que fue de aproximadamente el 25% de producción de películas, que es gigante para el tamaño de restricciones que tenían impuestas por el Trust. Esto irritó enormemente a Edison, quien como venganza creó la General Film Company, que básicamente era la pesadilla de cualquier independiente. Esta compañía se dedicó a confiscar todos los equipos utilizados sin licencia, a retirar el aprovisionamiento de las salas de cine que proyectaban sus películas y a monopolizar la distribución, llegando a copar toda la producción de los Estados Unidos. Además, Edison contrataba detectives privados para allanar los estudios durante los rodajes y verificar que filmaban con películas de la Eastman Kodak Company. Hasta ese momento solo había una opción si querías trabajar en cine. O te unías a una compañía del Trust, o básicamente trabajabas y vivías en la ilegalidad. Pues los independientes no se rindieron y hallaron la manera de realizar otros negocios en la industria. Aunque seguían trabajando de manera ilegal, no se rindieron
y en 1908 a Carl Laemmle creó la compañía Laemmle Film Service, que se dedicaba a importar películas europeas. Como consecuencia, otros productores se acabaron animando a hacer esto y dieron lugar al nacimiento de un grupo de oposición denominado IMP, Independent Motion Picture, burlándose de esta manera del Trust. Esta compañía sería el origen de Universal Studios. La Motion Pictures Patent Company no solo ofrecía un sistema estricto de patentes, sino un sistema que se negaba a cambiar, a experimentar este nuevo arte y que castraba a los artistas de realizar lo que para ellos era correcto. El Trust defendía las películas de corta duración y negaba rotundamente a utilizar el recién nacido Star System, puesto que se negaba a darle créditos a sus actores temiendo que estos quisieran salarios más altos. Los independientes, en cambio, apostaban por un cine basado en estrellas y películas de larga duración, que contara historias más emocionantes para la audiencia. De hecho, estos promovían a las actrices de películas del momento, y de allí nacieron leyendas del cine clásico como Florence Lawrence y Mary Pickford. Y se atrevían a hacer adaptaciones de libros y de obras de teatros muy reconocidas y famosas para el momento. Así que no solo era una guerra comercial, sino que luchaban por el formato, la creación y el consumo del cine. Pero a pesar de todos los esfuerzos realizados por los independientes para sortear el complicado Trust de Edison, no pudieron soportar la presión y las exigencias de la MPPC. Así que decidieron huir y establecerse lejos, donde los detectives, la General Film Company, la Motion Pictures Patents Company, pero específicamente Edison, no pudiera alcanzarlos. Los Ángeles, California, fue el lugar elegido por los productores para asentarse y hacer libremente lo que tanto querían: cine. Para 1912, la mayoría de las principales compañías cinematográficas ya se habían establecido en el sur de California o cerca de Los Ángeles. La mayoría provenían de la costa este de Nueva York y encontraron en Los Ángeles el lugar perfecto para su trabajo, debido al clima favorable de la región durante todo el año. Tenían la posibilidad de filmar en locaciones más variadas, en montañas, en llanuras, y los bajos precios de las tierras hicieron que Hollywood un buen lugar para establecer estudios de cine. ¿Por qué Hollywood se llama Hollywood? H.J. Whitley fue un desarrollador de bienes raíces conocido como el padre de Hollywood. Él y su esposa Margaret Virginia Whitley visitaban el lugar durante su luna de miel en 1886, puesto que tenían cierto interés en las tierras. Cuando un día se detuvo en la cima de la colina mirando hacia el valle, en la subida lo acompañó un hombre chino con una carreta que transportaba madera. Whitley le preguntó qué estaba haciendo y este respondió: yo, Hollywood, que significa acarrear madera. H.J. Whitley tuvo una epifanía y decidió llamar a su nueva ciudad Hollywood. Holly representaría a Inglaterra y Wood representaría su herencia escocesa. Oficialmente se tiene registro de que el director D.W. Griffin, a partir de principios de 1910, fue el primero en filmar una película en Hollywood. Este fue enviado por la Biograph Company para la costa oeste. Empezaron a filmar en un terreno baldío cerca de Georgia Street, en el centro de Los Ángeles. La compañía exploró nuevos territorios y viajó varias millas al norte para un pequeño pueblo. La película era un melodrama sobre California en 1800, mientras esta todavía era parte de México, y fue llamada In Old California. Después de escuchar sobre el éxito de Griffith en Hollywood, a partir de 1912 muchos cineastas se dirigieron al oeste para evitar las tarifas impuestas por Thomas Alva Edison. Algo que contribuyó enormemente con el éxito de Hollywood fue la caída del Trust. Para 1911, el consenso de Edison con el Trust finalizó. Además, expiró el contrato de las patentes más importantes. Fue así como la MPPC se disolvió en 1915, luego de una serie de demandas, y fue declarada como violadora del acto antimonopolio de Sherman. Nestor Studios se trasladó de New Jersey a Hollywood, construyendo el primer estudio en Los Ángeles en 1911. Nestor Studios luego se fusionó con Universal Studios.
Para la misma época, Thomas Ince organizó y estableció los primeros parámetros de producción de Hollywood. Por ejemplo, los técnicos y los actores solo iban al set cuando eran necesitados. Las películas se empezaron a filmar fuera de secuencia para optimizar la eficiencia y el trabajo del cine se empezó a especializar. Los técnicos se unieron al acuerdo de estudio básico y los extras y actores de fondo se unieron a Casting Central. Sin embargo, los actores, talentos, escritores y directores se unieron a sus respectivos sindicatos luego de la Gran Depresión. Los estudios pudieron posponer la creación de sindicatos por formar la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en 1927. Esta, además de ser famosa por entregar los premios Oscars, se encargaban de negociar acuerdos de trabajo entre los estudios y los trabajadores. A principios del siglo XX, una ola de inmigrantes judíos encontró en la industria cinematográfica en los Estados Unidos un negocio multimillonario en potencia. Con esto en mente, dejaron su huella en un negocio completamente nuevo: la exhibición de cortometrajes en teatros de tiendas llamadas Nickelodeons, cobrando una entrada de 1 centavo. Estos son considerados como los prototipos más primitivos de los teatros de cine. Fue así como Hollywood fue nombrada la meca del cine y la ciudad más importante de la industria cinematográfica en el mundo. Para la década de 1920, Hollywood era la quinta industria más importante de Estados Unidos. Y para los años 30, los estudios de Hollywood estaban establecidos completamente y se encargaban directamente de la producción, distribución y exhibición de sus películas. Y para 1922, el 84% de la producción estadounidense de películas estaba establecido en Los Ángeles. Con los estudios de cine vino el famoso Star System, tan amado y tan odiado al mismo tiempo. La popularidad de las películas crecía rápidamente a mediados de la década de 1940, y para ese entonces los estudios producían un total de 400 películas al año, vistas por una audiencia de 90 millones de estadounidenses por semana. De esta manera es la que Hollywood se convirtió en una de las industrias más poderosas del mundo, pero que para muchos no es más que una industria que hará sus sueños realidad. Bueno, este fue el primer episodio de Storywood. Muchísimas gracias por escuchar. Quiero recalcar bastante que yo no soy experta de ningún tipo en historia del cine. Esto es algo que recopilé en bastante, no solo en Wikipedia, sino en miles de otras páginas que tuve acceso y que probablemente estas fuentes las voy a citar en la página de Instagram del podcast, @storywoodpodcast. Probablemente, estoy segura que tuve más de un error, así que si ustedes cacharon alguno, por favor escríbanme por las redes sociales del podcast o también por mis redes sociales personales, @ciatobar, Cia con X y Tobar con B pequeña. Y digo lo de Tobar con B pequeña porque a lo mejor será obvio, pero he visto Tobar con B alta y es como... está loco, pero es verdad. Así que espero que hayan disfrutado muchísimo. A mí este tema de verdad puedo pasar horas y horas leyendo e investigando y saltando de una página a otra, así que si tienen alguna sugerencia, si tienen alguna persona, quizás algún director, actor, alguna persona del medio que quieran que investigue, pues escríbame y de verdad muchísimas gracias y desde ya les estoy agradeciendo por todos los comentarios que me van a dejar y de verdad muchísimas gracias por escuchar este primer episodio del podcast. Así que los espero la semana que viene en otro episodio del que voy a dar un hint, lo nombramos casi al final del episodio, pero que es un tema bastante interesante también. Así que de nuevo muchísimas gracias por escuchar y nos vemos la semana que viene. Storywood es un podcast escrito y producido por mí, Cia Tobar, con música de Vendredi, JP Bianchini y Tokyo Music Walker.